Hola mis adictos al azúcar, espero que se la pasen bien. Hoy les traigo una nueva sección para el canal, historias de terror. Es similar a las creepypastas pero, a quien quiero mentir, son lo mismo, la diferencia es el nombre. Antes buscaba historias de terror, o leyendas urbanas para asustarme o entretenerme, ahora las llaman creepypastas. Como yo quiero ponerme algo nostálgico, decidí crear esta sección, pues no más, y son historias, que se basan en el misterio, y fobias aterradoras. Algunas historias son cortitas, y otras, duran como 20 minutos. Ahora, sin alargar más la intro, que comience el terror. El siguiente texto y fotos, fueron armados a partir de un hilo del foro, /x/ en 4chan. Saludos, /x/. Supongo que debería decir por adelantado que soy nuevo aquí, así que ten paciencia conmigo, que no conozco las reglas, ni nada. Un amigo mío me pasó este foro después de que le contara mi historia y le mostrara los materiales que estoy a punto de compartir con ustedes. Él cree que algunos de ustedes lo apreciarán, pero para serles honesto, desde donde estoy sentado este sitio parece más un refugio de idiotas que un foro de imágenes, sobre lo paranormal. Como sea. Quiero compartir esto y necesito hacerlo de forma anónima, por razones que se volverán claras. Técnicamente, estaré rompiendo la ley, pero si he entendido cómo funciona este lugar, este hilo de conversación habrá desaparecido en más o menos un día. Esta es la cosa. Soy un editor de producción de una pequeña casa editorial en los Estados Unidos, no voy a decir ni cuál, ni dónde, así que no pregunten, me gustaría mantener mi empleo. La paga no será maravillosa, pero es un trabajo sencillo y me gustan las personas con las que trabajo. Mucho de lo que publicamos está en la línea de publicación de lo que se reconoce como table books. Es el tipo de libro que la gente hojea cuando está aburrida, pero casi nadie lee de principio a fin. Historias breves de ciertas ciudades o lugares que se venden bien en tiendas de recuerdos. Las biografías y fichas geográficas ocasionales. Algunos museos suelen brindarnos el catálogo de sus galerías. Ese tipo de cosas. Es algo aburrido, pero es estable, tenemos suficientes proyectos y nuestros libros venden para mantenerse a flote. Lo que ya es mucho más de lo que muchas pequeñas editoriales pueden decir en estos tiempos. Sobrevivir en este negocio, te hace famoso entre historiadores ociosos y gente que se siente experta en una que otra ciudad en medio de la nada, y da o algún tema esotérico que en realidad, a nadie le importa. Recibimos un montón de manuscritos no solicitados de gente que realmente no debería estar escribiendo libros, y discos, llenos de fotografías de gente que en realidad, no debería estar tomando fotos. Como somos pequeños y no tenemos una plaza para un editor de adquisiciones, el trabajo de ir entre la pila de curiosidades se rola entre la gente de la oficina. Ocasionalmente, alguien encuentra algo que vale la pena publicar, y pasa al proyecto al resto de nosotros, pero nuestro director editorial tiene la última palabra. Por los últimos 9 meses he estado trabajando en un libro que emocionaba a todo el mundo en la oficina. Nuestro editor adjunto lo encontró durante su turno en revisar la pila de envíos. Un viejo, que no nombraré, nos había contactado de la nada, ofreciéndonos la oportunidad de publicar su archivo de rarezas fotográficas, si demostrábamos tratar el tema con el respeto y la seriedad que él sentía que merecía. Para usar su definición y explicar el título del libro, las fotografías eran anomalías, es decir, que mostraban algo fuera de lo normal, o de alguna forma inexplicable, y que usualmente contaba con una historia interesante para acompañarlas. La mayoría de ellas pertenecía a la primera mitad del siglo XX. Como dije, no era el tipo de cosas que publicábamos normalmente, pero las muestras que el tipo mandó en su propuesta eran bastante sugerentes. Y una vez que vimos el resto de ellas, leímos algunas de las historias y nos dimos cuenta de que ninguna de estas fotografías eran conocidas, supimos que teníamos algo que atraería la atención de la gente. El formato iba a ser simple y clásico, con un montón de espacios blancos. Cada foto aparecería en impresión de alta calidad en la página derecha, seguida de una página izquierda en blanco y luego un par de párrafos, describiendo la fotografía en la siguiente página derecha. Desde el principio, trabajar con el tipo fue una pesadilla y me llevó una eternidad, básicamente porque se negó a mandar más de un documento a la vez. Él me mandaba una pieza por correo certificado, yo la recibía, la escaneaba y la devolvía por correo certificado de nuevo, solo al recibir la anterior era que mandaba la siguiente.
Parecía pensar que su colección era extremadamente valiosa y estaba bastante paranoico al respecto de perderla, así que solo asumía el riesgo de una pieza a la vez. Al final, habríamos invertido tanto solamente en costes de envío que hubiera sido mucho más barato mandarme hasta su domicilio con un escáner y una laptop. Estábamos tal vez a un tercio del proceso de producción cuando este cabrón nos jaló el tapete. Alguien le había ofrecido una gran cantidad de dinero por las fotos, mucho más de lo que le habíamos ofrecido por los derechos de edición, con la condición de que la producción del libro se detuviera y las fotografías permanecieran lejos del público general. Exigimos que nos lo dijera de frente, e intentamos razonar con él, apelando a su orgullo y su deseo de ser académicamente aclamado, y por algunos días, pareció que había funcionado. Pero cuando regresó a casa, cambió de opinión de nuevo, insultándome a mí y a mi editor por teléfono, exigiendo que se detuviera la producción del libro. Contrató un abogado que se inventó algunas mierdas para cesar su contrato y nos amenazó con una demanda que nos llevaría a la quiebra si continuábamos con el proyecto, si perdíamos el juicio. Para añadir a la ofensa, la firma de abogados mandó a un pequeño y molesto ingeniero en sistemas a nuestra oficina, para asegurarse de que los originales fueran eliminados por completo de nuestras computadoras. Ya que la gran mayoría del proyecto estaba guardado en mi máquina, y había tirado meses enteros de mi vida en él, me sentí y aún me siento violentado y molesto con el asunto. Alguien debería beneficiarse de todo ese trabajo. Esas son las razones principales por las que me encuentro aquí. Desafortunadamente no cuento con los scans en alta resolución que hice de las fotografías, pero guardé borradores de trabajo de las descripciones originales, y 14 imágenes de calidad media, thumbnails, que Quark creó mientras diseñaba la versión para imprenta. No me pregunten por qué seguimos usando Quark. Es lo que sabemos usar y por lo que pagamos hace ya bastante tiempo. No se supone que lo haga, pero ocasionalmente me llevo algunos archivos de Quark a casa para trabajar los fines de semana. El archivo completo, con las imágenes en alta definición, se volvió demasiado pesado para que estuviera llevándomelo a mi casa. La mayoría del tiempo en casa solo estoy experimentando con fuentes y opciones de distribución, así que nunca añado las imágenes originales hasta que termino. De cualquier forma, luego que toda esta mierda acabó, descubrí que tenía uno de esos archivos de trabajo en la computadora de mi casa, con todo lo que habíamos llegado a terminar, así que lo imprimí en un PDF y luego extraje los textos y las imágenes de ese PDF. Tú te vuelves ahora el beneficiario de esto. Que quede en claro que no puedo confirmar nada sobre la veracidad de estas fotos. No estoy aquí para convencerte de que son reales. Solo las estoy dejando aquí porque creo que merecen ser vistas y no terminar ocultas en la colección privada de algún cretino ricachón. Foto 1.14. El fuego de Collingwood. Esta es la última foto conocida tomada dentro del Lakeview School en Collingwood, Ohio, antes de que fuera consumido por el fuego, el 4 de marzo de 1908, matando a 172 estudiantes, 2 profesores y un socorrista. El incendio comenzó cuando una viga del techo se encendió a causa de que una tubería de vapor estallara cerca. Las llamas bloqueaban las rutas de escape, lo que lleva al pánico, y esto provocó una estampida que atrapó a un gran número de víctimas al final de la escalera, donde se quemaron vivos. Bajas adicionales fueron incurridas cuando los estudiantes, ardiendo en llamas, saltaron de las ventanas del segundo y tercer piso. Todo el mundo en esta foto pereció, con excepción del señor Olson, sentado al extremo derecha en la fila de atrás. Los artefactos espectrales en la foto se mantuvieron sin explicación. Foto 2.14. La última foto de Charlie Noonan. Charlie Noonan era un folclorista amateur que viajó por el sur y el suroeste de Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX, recolectando cuentos e historias sobre lo sobrenatural. De acuerdo a su esposa, Ellie, Charlie escuchó de un granjero de Oklahoma, sobre una extraña mujer que vivía sola y aislada en una propiedad abandonada. El granjero le dijo que la mujer no era en realidad una mujer, sino alguien o algo disfrazado, siempre en compañía de un perro enorme. Al parecer intrigado por el testimonio, Noonan dio con la propiedad y fue a investigar. Nadie volvió a verlo. Ellie Noonan fue contactada por un prestamista de Tulsa, que recordaba haber leído sobre la desaparición de su esposo en los periódicos, tras recibir en empeño una cámara con el apellido grabado en el dorso. Alguien la había encontrado a las orillas de un camino. El prestamista devolvió la cámara y la señora Noonan hizo revelar la fotografía en su interior, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su esposo.
Ni la locación de la propiedad, ni el nombre del granjero que habló con Noonan, aparecen en ninguna de las notas del investigador. Foto 3, 14, la muerte de John Ulsted. Esta fotografía muestra un guardia de honor de la Armada de la Unión, un mes antes de que marcharan a la batalla en Antietam, septiembre de 1862. El caballero a la derecha, John Ulsted, perdió la mitad de la cara y su brazo derecho por un cañonazo cuando la batalla dio comienzo. El origen y razón de los daños sufridos por la fotografía se desconocen. Foto 4, 14, el hombre del hacha de Nueva Orleans. Edouard Martel, era un fotógrafo e inventor francés, no muy exitoso, que viajó por los Estados Unidos durante las primeras 2 décadas del siglo XX, buscando interés e inversionistas para un dispositivo que añadía un temporizador y un revelado automático a la popular línea de cámaras Kodak Brownie. Durante sus viajes tomó cientos de fotos automáticas para probar y refinar su invención. A menudo se despertaría temprano, colocaría una cámara en algún lugar insospechado, frente a las calles de la ciudad en la que se encontrara, y luego andaría a algún café o bar cercano, capturando así imágenes cándidas de la vida del lugar, que luego guardaría como recuerdo de sus andanzas. Las mejores de estas fotografías fueron seleccionadas para la primera y última galería de Martel, en París, 1922. Desafortunadamente, Martel murió desconocido y sin un centavo en la bolsa en 1955, dejando como única herencia a su hija, Jeanne, un legado de cajas y cajas con fotografías viejas, que debió revisar, pensando en encontrar algo que valiera la pena, de entre el nuevo alimento para los fuegos venideros. Fue durante este proceso que se encontró con esta foto, tomada en Nueva Orleans, fechada a la mañana del 28 de octubre de 1919, algunas horas antes de que Martel tomara un barco de vapor para regresar a Francia. Martel odiaba los blurs de movimiento en sus fotos, porque creía que demostraban la falta de precisión y velocidad de su mecanismo de lentes. Este prejuicio lo había hecho descartar y arrumbar la que probablemente sería la fotografía más importante que tomara durante toda su vida. Foto 5, 14, las grandes cavernas críptidas. Esta fotografía fue tomada en 1895 por un espeleógrafo y fotógrafo amateur llamado Oren Jeffries, en una sección inexplorada de las Grandes Cuevas, en el suroeste de Virginia. Al tiempo que fue tomada, Jeffries realizaba experimentos fotográficos, usando superexposiciones para ver si era posible capturar alguna cosa en la ausencia total de luz, conocida también como oscuridad de caverna. Se posicionaba a nivel del suelo, extinguía su lámpara y abría la lente de su cámara de casera por tanto tiempo como el que fuera posible. Durante uno de estos experimentos, escuchó algo que parecía aproximarse a él, desde lo más profundo de la cueva. Asustado, Jeffries abortó el experimento y detonó uno de los flashes Blitzlicht, que se empleaban típicamente para tomar fotografías. De acuerdo a lo que luego declararía en un periódico local, Jeffries había visto 3 criaturas humanoides, mirándolo desde la oscuridad, y había huido enseguida en la dirección opuesta, sin detenerse hasta llegar a la superficie. Varios días después, regresaría en compañía de otros 3 hombres, para recuperar su cámara. Esta es la imagen que la cámara había captado. Foto 6, 14, los mellizos Arlow. 1938, Parque Evergreen, Illinois, a las afueras de Chicago. Billy y Stevie van en el asiento delantero junto a su mamá, Tammy, cuando su Ford Sedan se estrella con un Chrysler. Durante la colisión, los carros giran e impactan con 2 vehículos adicionales. Tammy Arlow sobrevive, pero los muchachos salen disparados por el parabrisas del auto y mueren instantáneamente. Foto 7, 14, la tragedia Sorenson. Los Sorensons eran una familia danesa, que había inmigrado a los Estados Unidos en el año de 1905. Llegaron con su niño mayor, Anders, sobre el burro, y se establecieron en una granja de Missouri. 3 niños más, Simone, Frike y Matilde, centro, derecha y la carretilla, llegarían luego. Esta foto, tomada en 1916, los retrata a los 4, a pocas semanas de la tragedia. Foto 8, 14, el espectro de Viola Peters. Viola Peters era una solterona de buena familia que vivía sola en el pequeño pueblo de M.C., Caissville, Georgia. Querida y recordada en la comunidad por su caridad y contribuciones a la iglesia bautista, el comedor para pobres y el orfanato local, especialmente durante la Gran Depresión, cuando estas instituciones subsistieron gracias a esta clase de apoyo.
En julio de 1935, Viola fue brutalmente violada y asesinada por un ladrón llamado Tom Cullin, que había estado trabajando brevemente en una refinería de cobre. Cullin procedió a quedarse en la casa de Viola, con el cadáver, por 17 días adicionales, antes de ser descubierto y atrapado. Una turba iracunda entró en la prisión de la comisaría y sacó a Cullin para lincharlo en el viejo puente sobre el río Tocoa. Esta foto fue tomada por Garrett Killian, un testigo del linchamiento, y causó gran revuelo al momento de ser publicada algunos días después, en el Atlanta Constitution. Para muchos, esto sugería que el espíritu de Viola había adquirido alguna clase de paz al atender a la ejecución de su asesino. Otros, con una mentalidad más retorcida, vieron en ese semblante desamparado un anhelo por echar un último vistazo a su único y último amante. Foto 9-14, el fantasma de Sarah Eustace. El Hospital Estatal de Danvers, antiguo manicomio estatal Danvers, era un hospital psiquiátrico del estilo Kirkbride, construido en 1874 en lo que entonces era un lugar aislado de la Massachusetts rural. Como todos los asilos Kirkbride, era famoso por su arquitectura gótica y el uso de técnicas terapéuticas para tratar la locura poco ortodoxas, y ahora, obsoletas. Danvers es a menudo citado como la cuna de la lobotomía prefrontal, y no se queda corto con este tipo de acreditaciones. Fue la inspiración para el ficticio Sanatorio Arkham de las historias de H.P. Lovecraft, que de paso, inspiraron al Sanatorio Arkham del universo de Batman. Aquí fue también donde se filmó la película Season 9. Esta última expuso la inagotable galería de túneles debajo de Danvers, al ojo, y el uso cinematográfico. No es incidental que los realizadores de dicha película eligieran esta locación, pues los rumores de sus apariciones y espíritus han perseguido al sanatorio por más de una centuria. Una de las historias más famosas corresponde a la de Sarah Eustace, una paciente que escapó en 1955 y desapareció en el sistema de túneles. Sin importar la búsqueda y la cuarentena de una semana, aplicada para confinar y controlar el acceso al lugar, Sarah jamás fue encontrada. Se asume que murió allá abajo, sola, sedienta y perdida. Una enfermera de Danvers llamada Jill Malloy se obsesionó con la historia de Sarah, y pasó buena parte de su vida buscando sus restos a través de los túneles. Aunque nunca encontró un cuerpo, tomó esta fotografía hacia 1966, que sugiere otro tipo de hallazgo. Foto 10-14, el retrato de la familia Stevenson. ¿Quién dice que los fantasmas no tienen sentido del humor? Los Stevensons eran una familia rica de Boston, orgullosa de gozar con los privilegios de la industria de la ciudad, y una longevidad absoluta. Este retrato, tomado en 1945, conmemora un esfuerzo por reunir a los Stevensons más viejos alrededor de la más joven. Emilia, al centro, de 102 años de edad, obtuvo entonces el título de matriarca, mientras que la pequeña Ophelia se convirtió en el niño insignia con apenas 18 meses. Lo que los Stevensons no notaron hasta que la fotografía fuera revelada, era que alguien, de entre los muertos, se había dado cita con ellos para celebrar ese día. James Pullman Stevenson, 1835-1932, sentado a la izquierda, entre su nieta Ginny y su sobrino Alfred, fue fácilmente identificado por los allí presentes y recordado, principalmente, por su bondad y su humor pesado y un tanto negro. Foto 11-14, las desapariciones de la señora Juno. Durante sus últimos años, Jocelyn Juno paseaba por la tarde y hasta el anochecer por las calles de su amado vecindario en Norwich, Connecticut. En noviembre 12 de 1935, no regresó. Búsquedas exhaustivas se convocaron por la policía y junto a grandes grupos de voluntarios, se dieron a la tarea de encontrar a la anciana, infructíferas. No había ni siquiera pistas sobre su paradero. 3 años después, la señora Juno apareció acuclillada delante de la casa de uno de sus vecinos, intacta y en excelente estado de salud. Al preguntársele sobre su paradero durante todo ese tiempo, la señora Juno fue incapaz de comprender la pregunta. Desde su punto de vista, el tiempo no había pasado. Sus vecinos se lo suplicaron, pero se negó a recibir tratamiento, y decidió continuar con su vida, como si nada hubiera pasado. Incluyendo por supuesto, sus paseos nocturnos. Otro vecino suyo le tomó esta foto en otoño de 1938. Las nubes de humo de las pilas de hojas secas en llamas, le imprimieron una atmósfera apropiada. Durante el mes de noviembre de 1940, 5 años después de su desaparición, la señora Juno se esfumó de nuevo.
Esta vez para no volver nunca más. Foto 12-14, el destino de Sally York. El triturado accidental de la pequeña Sally York, en 1912, en el telar de algodón de la fábrica textil de North Fork, fue uno de tantos accidentes ejemplares, con los que los legisladores se ayudaron para empujar el Acta Keating-Owen, de 1916, la primera en garantizar leyes para los trabajadores menores de edad en la historia americana. Desde el tiempo del accidente, hasta que la fábrica cerrara, 4 décadas después, los trabajadores insistieron en encontrar súbitos cambios de temperatura, ruidos extraños y golpecitos sin explicación en el hombro cuando nadie estaba cerca. Los capataces de la fábrica nunca tomaron en serio estas quejas hasta que esta fotografía salió a la luz pública en 1932. Fue tomada por un fotógrafo viajante llamado Benny Johnson, que de inmediato la vendió a la Gaceta de North Fork, por un monto sin precedentes de $10. El molino había cerrado para las fiestas de fin de año, y estaba vacío al momento. Puede que haya sido el motivo de que el molino cerrara, aunque la Gran Depresión tampoco es una mala explicación. Foto 13-14, los ojos de Lily Palmer. Lily Palmer no había llegado a los 4 años de edad, cuando sufrió lo que sus doctores llamarían un agudo principio de alucinación sensorial. Esta foto, tomada por la mamá de Lily, Annette, durante la noche de Halloween, en 1952, captura el momento exacto en que comienza su padecimiento. Lily y su nana filipina habían estado dando dulces a los niños, cuando la niña gritó de pronto y comenzó a arañarse los ojos. Pasó algo de tiempo antes de que pudiera recuperar el habla, y cuando lo hizo, Lily habló de cosas caminándole por los ojos. Varios días después, siendo dejada momentáneamente sola en su habitación, Lily se perfora los ojos con una aguja para tejer de su madre. Fue diagnosticada e internada, permaneciendo así durante el resto de su vida, primero en Bellevue, en el este de Manhattan, y luego en el centro psiquiátrico Rockland, en Orangeburg, donde fallecería de un ataque cardíaco en marzo de 2001. Una llamada a los cuidadores de Lily confirmó que sus episodios eran mucho más intensos durante las noches de Halloween, pero por la mayor parte de su vida, pudo ser escuchada, rogando al equipo del sanatorio, para que la ayudaran a quitarse estas cosas de los ojos. Foto 14-14, el engaño de la Trinidad. Esta es una de varias de las famosas fotografías tomadas durante la primera explosión nuclear, realizada por el ejército norteamericano, el 16 de julio de 1945, en las blancas arenas del terreno de prueba, localizado en el desierto de la Jornada del Muerto, a 35 millas del sureste de Socorro, Nuevo México. El nacimiento de este diseño de implosión con base de plutonio, el mismo método empleado en la bomba Fat Man que cayera sobre Nagasaki, marcó el comienzo de la era atómica y la subsecuente carrera armamentística entre el bloque soviético y los Estados Unidos. Solo un puñado de personas supieron siempre que esta foto fue recortada, antes de liberarse a la opinión pública, y ahora todos están muertos. Uno de ellos era el fotógrafo original, que le entregó al autor una copia bajo la condición de que se mantuviera fuera del conocimiento público hasta que los ciudadanos del mundo pudieran entender las ramificaciones de lo que muestra. El autor permanece incierto respecto al cumplimiento de este requisito, pero dado que probablemente cuente con la última copia, ha decidido que su responsabilidad es con la verdad. Sé que todos tienen dudas con respecto a estas fotos, así que no voy a debatir a cada escéptico, o defender cada foto, pero por si sirve de algo, este es el texto de una carta real escrita por el hombre del hacha, a un periódico local. 13 de marzo 1919. Estimado mortal. Infierno, 13 de marzo de 1919. Nunca me han capturado, y nunca lo harán. Nadie me ha visto dado que soy invisible al igual que el éter que rodea su planeta. No soy un ser humano, soy un espíritu infernal. Soy lo que los habitantes de Nueva Orleans y su estúpida policía llaman el verdugo. Cuando lo crea oportuno, volveré a cobrar nuevas víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No voy a dejar ninguna pista, salvo mi hacha manchada en la sangre y los cerebros de quienes llevaré para hacerme compañía. Si quieren pueden decirle a los policías que tengan cuidado de no irritarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me han ofendido de momento por la forma en la que han investigado. De hecho, lo han hecho de una forma tan estúpida que no solo me han causado gracia a mí, sino también a su satánica majestad, a Francis Joseph, etc., pero que tengan cuidado. Que no traten de descubrirme o será mejor para ellos no haber nacido que enfrentarse a la ira del verdugo.
No creo que sea necesario advertírselos, de todas formas, ya que me han esquivado de forma bastante eficaz. Al menos sus mentes dan para mantenerse alejados de todo peligro. Por supuesto, pensarán que soy el asesino más temible que se haya conocido, pero podría ser mucho peor si quisiera. Podría matar a miles de ustedes visitando su ciudad cada noche. Bien, para ser exactos, a las 00:15, hora terrenal, del próximo martes, voy a pasar por Nueva Orleans de nuevo. En mi infinita misericordia, les voy a hacer una propuesta. Me gusta mucho la música jazz, y juro por todos los demonios de los abismos del infierno que no mataré a la gente que el día y a la hora señalada se encuentre en un local donde haya una banda de jazz tocando. Si ese día la gente acude, bueno, mucho mejor para ellos. Pero una cosa es cierta. Si hay alguien que no haya acudido a donde digo, conocerá a mi hacha. Bien, tengo tanto frío que volveré a mi hogar y dejaré su mundo terreno hasta el momento señalado. Esperando que publiquen esto, que les vaya bien. Fui, soy y seré el peor espíritu que jamás haya existido en la realidad o en la fantasía. El verdugo. A últimas fechas no he dormido mucho. Tengo muchas cosas en la cabeza y siempre he tenido propensión al insomnio. En los últimos días ha sido tan malo que me considero afortunado si logro 2 o 3 horas máximo. Ayer por la noche fue viernes y tenía planeado quedarme despierto, pero entre mis planes no había considerado el trabajar. Estoy metido en un proyecto de escritura personal, por eso perdí la noción del tiempo. Tomé un descanso a las 3 de la mañana, me levanté para estirarme, comer algo, e ir al baño. Pasé por la sala de estar camino a la cocina. Como mucha gente, me gusta dejar el televisor encendido todo el tiempo en volumen bajo porque estoy acostumbrado al ruido de fondo. El silencio puede ser tan tóxico como una cacofonía. Vivo en una ciudad muy pequeña, donde las noticias locales aún conservan el tradicional corte de señal cuando los programas terminan por la noche. Una bandera estadounidense ondea mientras suena el himno nacional, y un mensaje final desea las buenas noches al espectador. Después de esto, lo único que se ve en la pantalla es un patrón de prueba hasta las 6 de la mañana, cuando los programas matutinos empiezan. Cuando pasé, el himno estaba a punto de terminar. Me hice un sándwich y camino de regreso a la habitación, me detuve para cambiar de canal a otra cosa. Pero la estación no estaba reproduciendo su clásico patrón de prueba y me senté para ver lo que estaba sucediendo. Aquí, el servicio forestal emite transmisiones de emergencia cuando alguien se pierde o hay algún problema en el parque. Dado que nuestra ciudad básicamente está delimitada en 3 de sus lados por bosques muy densos, todo lo que pasa en el parque nos afecta casi de inmediato, y las alertas no son cosa rara. Me preguntaba si alguien había tenido problemas en los campamentos, y pensé que quizá tenía algo que ver con lo que estaban reportando mientras escribía. Si era algo importante, de todas formas me llamarían. Quizá también me estaba adelantando. Me comí el sándwich y puse en silencio la televisión para no tener que escuchar el tono. Quien sea que haya estado lanzando la alerta no estaba usando un mensaje predefinido, por lo que la alerta estándar seguía parpadeando. Me pareció extraño que estuviera funcionando tan temprano y es que, por lo general, si sucede un problema importante, se activan las alarmas de tornado y los policías recorren puerta por puerta. Es un pueblo muy pequeño, así que no es una tarea muy complicada. Las únicas veces que tuvimos que hacer esto, según lo que puedo recordar, fue cuando un tornado tocó tierra fuera de los límites de la ciudad y el año pasado. Cuando un incendio forestal pasó la frontera estatal, y se abalanzó sobre nosotros más rápido de lo que se había previsto. Pero nunca había atestiguado un mensaje de alerta después de las 10 de la noche, así que era extraño ver una alerta de emergencia y no escuchar las sirenas sonando en paralelo. La pantalla estándar parpadeó durante un segundo, algo que generalmente señala el final del tono y el comienzo del mensaje, así que activé el audio nuevamente. Alcancé a escuchar el final del tono antes que pasara al intervalo del bocinazo, o lo que se conoce como tono plano. Un mensaje apareció muy brevemente, pero no tuve tiempo de verlo y, por supuesto, es imposible rebobinar los mensajes de emergencia. Un segundo mensaje apareció. Por favor, manténgase alerta. Me reí y empecé a buscar mi celular en el bolsillo para tomar una foto a la pantalla. Conozco a las personas que están a cargo del sistema de emisión, y se burlan de los errores tipográficos de sus superiores. Pero antes de que pudiera hacer una fotografía el mensaje desapareció y fue reemplazado por uno en directo.
Quien sea que haya estado escribiendo, lo hacía rápido y de forma descuidada. En este punto me empecé a sentir un poco incómodo. Por favor, no contactarse a los servicios de emergencia, o a sus familiares, estamos al tanto de la situación. El mensaje desapareció, y hubo una breve pausa. Envié un mensaje de texto a un amigo, que también suele quedarse despierto hasta muy tarde, y le dije que pusiera las noticias. Un nuevo mensaje, programado, apareció. Por favor, asegúrese que todos los niños estén presentes antes de hacer un reporte. Los reportes falsos están sujetos a... El mensaje se volvió a cortar. Ninguna noticia de mi amigo. Empecé a ver las noticias en mi teléfono para ver si había alguna historia reciente, pero no pude encontrar nada. El clima estaba tranquilo y tampoco había incendios. ¿Pueden moverse? Mi teléfono vibró y leí el mensaje. Mi amigo también miraba y estaba perplejo, así que lo llamé. Conversamos mientras veíamos la alerta. Llama a la policía. ¿Lo estás viendo? Dijo mi amigo. ¿Qué demonios están haciendo? No, ¿quién lo está haciendo? No es un simulacro. Tampoco dice si es una prueba. Los dos nos mantuvimos en silencio mientras leíamos un nuevo mensaje. Hazlos correr, si no pueden, regresa y llama al 911. No dejes que los niños se vean a sí mismos, no sabemos lo que pueda suceder. Imposible. Esto es una broma. Amigo, alguien será despedido. No podría decir si estaba tratando de hacerme reír a mí o a él mismo. En la línea de los árboles se atascan, y se mantienen corriendo en su lugar, o se convierten en algo más. Por favor, no tema, ellos no son sus hijos están dormidos. Ambos nos quedamos en silencio. Por favor, evite salir de su casa, quédese donde está, sus hijos no están afuera, ellos están subiendo las escaleras en cama. ¿Qué hacemos? Preguntó mi amigo. Supongo que no debemos subirnos en las escaleras. Entonces los dos nos echamos a reír, y nos detuvimos hasta que apareció el siguiente mensaje. Quédese donde está, sus hijos están dormidos, no se mueva, simplemente manténgase en su lugar. Por favor, deje de llamar. No mire afuera, no son ellos. Lea las instrucciones y sígalas. No sabemos lo que son. Deje de llamar. Las armas son ineficientes, ellos no pueden salir de los árboles. Manténgase donde está. Ellos no son sus hijos. Repentinamente, la emisión cesó y apareció el patrón de prueba. Mi amigo y yo esperamos un poco y luego colgó. Pasé a otro canal y me levanté para mirar por la ventana. Mi propiedad comprende varios acres de tierra boscosa, y miré en el patio trasero, donde la línea de árboles es más clara. Justo en la frontera de los árboles, vi lo que creí era un niño pequeño. Se mantenía corriendo en su sitio de forma muy lenta, casi como un robot. No podía distinguir muchos detalles, pero me parecía familiar. Él siguió corriendo en su lugar, sus piernas se movían en grandes arcos exagerados, sus brazos subían y bajaban. Miré hacia abajo por un segundo para abrir la puerta y cuando volví la vista ya se había ido. Como si nunca hubiera estado allí. Cerré la puerta con llave y fui hasta la habitación. Me aseguré que todas las persianas estuvieran cerradas, pero ya no pude seguir escribiendo. No tengo que trabajar los próximos 2 días, pero esta mañana envié un mensaje a mi amigo para ver si se había enterado de algo. Me dijo que solo unas cuantas personas vieron la emisión, y que los responsables estaban en graves problemas. En lo que respecta a la situación, cualquiera que fuera, si era real o no, parece que a nadie le importa. Sin embargo, me dijo que el parque tendría una reunión de emergencia esa mañana. A todos se nos aconsejó mantenernos alertas de cualquier actividad inusual. No especificaron qué tipo de actividad. Dudo que alguna vez sepamos lo que realmente pasó, pero creo que por ahora voy a mantener mis persianas cerradas durante la noche. Pedro era casi como un hermano para Juan, ya que ambos se conocían desde hace algunos años y eran inseparables. Los dos iban al mismo instituto, estaban en la misma clase y, casi siempre que organizaban trabajos en grupo, se juntaban. Un día la maestra de ciencias naturales mandó una tarea bastante rara, aunque ciertamente entretenida. Los alumnos debían traer muestras de distintos tipos de tierra según el nivel de profundidad, guardando en bolsitas un puñado de tierra, cada 5 centímetros, que horadaran en ella.
Como de costumbre, Juan y Pedro se juntaron para trabajar, aunque en realidad aquello de trabajar era un pretexto, una excusa perfecta para que ambos consigan el permiso de sus padres para ir al bosque de las afueras de la ciudad. Una vez allí decidieron que no deberían adentrarse demasiado ya que correrían el peligro de perderse. No sería la primera vez que algún excursionista poco experimentado se desorientaba en él, en algunos casos con funestos resultados. Marcaron con una tiza todos los árboles por los que pasaban para no confundir el camino de vuelta, y empezaron a adentrarse un poco más de lo pactado, en las profundidades de la imponente masa de árboles. Llegado a un punto, un extraño, claro, les llamó la atención. Este sitio es perfecto para excavar, aquí seguro que no nos molestan las raíces de los árboles, y además esas piedras parecen cómodas y podemos sentarnos a comer un bocadillo, dijo Juan. El bocadillo me lo comeré yo mientras excavas, porque desde luego yo no me pienso ensuciar la camiseta nueva, bromeó Pedro poniendo voz de niña consentida. Hagamos una cosa, nos comemos el bocadillo ahora y con el estómago lleno, nos lo jugamos a cara o cruz, dijo Juan, que tenía hambre desde hacía casi una hora. Tras 15 o 20 minutos de risas y bromas, acabaron su almuerzo y Juan sacó una moneda. El que pierda empieza, estamos 5 minutos cada uno, y continúa el otro. Que por la bruja de ciencias, no me pienso partir la espalda. Tampoco vamos a enterrar a nadie, así que 50 centímetros de profundidad como mucho. Vale, prepárate para perder, dijo Pedro mientras sacaba de su mochila las herramientas de jardinería que le había pedido prestadas a su padre. Juan perdió el lanzamiento y un poco desganado empezó a buscar por todas partes para elegir dónde comenzar a cavar. Vio de pronto un montón de hongos rojos con puntos blancos, todos creciendo juntos en el mismo lugar. Aquello suscitó en él un entusiasmo infantil que le hizo correr a cavar en el lugar como si las setas le indicasen con su presencia la posibilidad de encontrar algo extraño bajo tierra. Le voy a guardar unas pocas setas a la bruja, con un poco de suerte serán venenosas. Dijo mientras metía en una de las pequeñas bolsas una muestra de tierra de la superficie. Al tocar la tierra con sus manos, sintió un escalofrío por todo el cuerpo, de pronto comenzó a tener miedo y se levantó de golpe. Tengo frío, aquí hace más frío que en todo el bosque. jajaja. Ahí sí, estás encima de un lugar maldito o hay un fantasma justo donde estás cavando, le dijo Pedro ridiculizando a su amigo. Juan, por hacerse el valiente, siguió cavando y juntando la tierra en bolsitas diferentes, cada 5 centímetros de profundidad. Entretanto, Pedro exploraba el paisaje y jugaba al fútbol con una piedra. ¡Mira!, gritó Juan cuando llevaba unos minutos cavando. Pedro fue corriendo a ver lo que Juan le mostraba con tanta exaltación, una muñeca pelirroja de unos 30 centímetros. Al mirarla sintió que un escalofrío le recorría la médula, y que el asco se anudaba en su cuello, como una larga escolopendra, llena de punzantes y grotescas patas. ¡Ah, suelta eso!, exclamó Pedro, con una mezcla de terror y asco, mientras se apartaba de aquella repulsiva muñeca tuerta que Juan sostenía en su mano. Juan, que parecía confundido, miró de nuevo a la muñeca, y la soltó horrorizado, al ver lo mismo que Pedro. Gusanos, enormes gusanos blancos. Se contorsionaban dentro de la cabeza de goma de la muñeca, se agitaban como poseídos y comenzaron a sacar sus pequeñas cabezas por la cavidad en que alguna vez estuvo el ojo faltante de esa muñeca pelirroja, cubierta por una ropa que misteriosamente conservaba su blancura casi intacta. Pero si cuando la desenterré estaba bien, era preciosa y parecía sonreírme. El único ojo que le quedaba a la muñeca era inquietantemente grande, pero con la parte blanca pintada de negro y con un iris pequeño e intensamente rojo en el cual había una diminuta y demoníaca pupila. ¿Qué clase de enfermo mental habría escondido una muñeca tuerta bajo tierra? ¿Por qué los gusanos se aglomeraban en la cabeza de la muñeca? ¿Sería verdad lo del frío que mencionó Juan? Ambos chicos, realmente asustados, salieron corriendo del lugar, sintiendo como la mirada del único ojo de esa muñeca se les clavaba en la espalda. Únicamente pararon un par de veces en las que Juan se detuvo a vomitar, cosa normal si pensamos que tuvo en sus manos cientos de gusanos sin darse cuenta. Pero al llegar a casa a Juan parecía que no le abandonaban las náuseas, seguía vomitando y su cara tornó a un tono amarillento pálido. Los dos amigos pensaron que se recuperaría en un par de horas, pero no fue así, con el paso de los días cada vez estaba más delgado, pálido y débil.
Tenía el aspecto de uno de esos enfermos terminales, que llevan años luchando contra la muerte, en una habitación de hospital, y los médicos no acertaban en diagnosticar una causa para su enfermedad. Una semana después de desenterrar la muñeca, Juan murió. Desconsolado por la muerte de su amigo, Pedro empezó a relacionarse cada vez menos con los demás, y a pasar los recreos en la biblioteca del colegio. En su casa devoraba libros ávidamente y los fines de semana visitaba librerías. Los libros eran sus nuevos amigos, y su refugio. Buscaba explicaciones médicas, y tratar de entender sobre qué le pasó a su amigo, pero los síntomas que sufrió Juan eran tantos que parecía que había contraído varias enfermedades mortales simultáneamente. Un día, en una extraña librería, Pedro encontró dentro de la sección de esoterismo un libro sobre ritos y leyendas. Era un libro viejo y usado, un libro de esos que ya casi no se encuentran y que tienen extraños dibujos entre sus páginas cubiertas de polvo. Allí decía lo siguiente junto al dibujo de una muñeca igual, excepto porque no estaba tuerta, a la que encontró su amigo. El que tenga un mal incurable, que entierre una muñeca igual a esta mientras entona esta invocación. Su enfermedad quedará atrapada en la muñeca. Pero el primero que la encuentre, recibirá la enfermedad y morirá, salvo que realice este mismo ritual. Todo estaba claro. Los gusanos, los hongos, el frío, todos eran indicios de que la muñeca que encontraron en el bosque era una muñeca maldita. Una muñeca en la que por medio de algún pacto o brujería, alguien había desatado una maldición que condenaría a enfermar a aquel que la encontrara, mientras él curaba su cuerpo y sentenciaba su alma. Un día, mientras Emilio chupaba unos frijoles crudos, su mamá le dijo: «Deja de chupar esos frijoles». ¿Por qué?, preguntó Emilio. «Porque cuando yo era niña, mi abuelita me dijo, si te tragas los frijoles crudos, te crece una planta en el estómago». Emilio no le dio importancia a las palabras de su madre, y siguió jugando. Pensaba que esas eran puras fantasías, cuando, sin querer, se tragó un frijol. Al poco rato, Emilio se fue recordando lo que su mamá le había dicho. Entonces ocurrió algo sorprendente. A medianoche sintió cosquillas en las orejas. Se tocó y sintió que algo salía de una de sus orejas. Era la punta de una planta. Emilio se levantó, y se miró en el espejo. De la otra oreja también salía una hoja. Y de la nariz. Y de la boca. Al poco rato sintió que se estaba volviendo planta. Emilio, asustado, saltó por la ventana y se fue a esconder al bosque. Una hora más tarde, Emilio tenía tantas ramas que unos pajaritos vinieron a pararse y empezaron a hacer su nido. Emilio sentía muchas cosquillas, pero no pudo mover las ramas para espantarlos. Entonces quiso gritar, pero de su boca no salió ningún sonido. Trató de correr, pero sus pies estaban enterrados en el suelo, convertidos en raíces. Emilio pensó que ya no iba a ser un niño, sino un árbol, y pensó que ya no podría jugar, ni tener amigos ni ir a la escuela. ¿Quién imagina un árbol adentro de un salón? Emilio comenzó a llorar, pero entonces, despertó. Corrió con su mamá y le contó su horrible pesadilla. «Lo bueno es que todo fue solo un sueño», dijo su mamá. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que has tenido la sensación de hay alguien más en tu casa, y tú solo pensabas no quiero saber y simplemente lo olvidabas? Algunas veces, el miedo a lo desconocido simplemente parece ser la opción preferente, que enfrentar un peligro real y concreto. Normalmente no es nada, sin embargo. Por ejemplo, algunas veces juraría que alguien tomó el cambio de mi buró. Pero quizás simplemente son trucos desconcertantes de la memoria. Pero ¿qué harías cuando pasa algo que realmente te sugestiona? ¿Simplemente escaparías, o simplemente lo ignorarías, como yo lo hice? El lunes pasado era un día normal, me desperté, me lavé los dientes, y me puse mi uniforme escolar, y todo el ritual mañanero. Parecía que sería otro día común y corriente, hasta que vi las cuerdas. Había 3 o 4 gruesas cuerdas en mi cuarto, se entrecruzaban entre las paredes de mi habitación, una atada a la puerta. No había manera de que no me percatara de ellas antes. Me hubiera tropezado con ellas antes. Estaban atadas en tachuelas en las paredes, las cuales no habían existido hasta hace unos segundos. Nadie entró a mi cuarto mientras yo estaba en él, y mucho menos pudieron hacer todo esto.
Era temprano, y me estaba despertando, así que yo simplemente ignoré lo que vi. Desaté las cuerdas, y me fui hacia la escuela. Pero después las cosas se pusieron más raras. Fuera de mi casa, había cientos de ellas, atadas entre las casas, alrededor de los automóviles, a través de las calles, y esto tiene que ser una súper elaborada broma. Algunos de esos estúpidos programas de cámara escondida, seguramente le dijeron a las personas que fingieran como extras, atándolos a objetos, de los cuales se alejaban, como si de alguna manera siguieran un camino preestablecido. Con temor, continué mi camino a la escuela. En el autobús, todos excepto yo, estaban atados a la puerta. En la escuela, grupos de amigos estaban atados los unos a los otros, maestros atados a sus escritorios y pizarrones. Lo que me extrañaba en estos momentos, era, porque a mí, me habían dejado fuera de la broma. Cuando mi amiga Lucky se sentó a mi lado en la primera clase, ella simplemente puso su bolsa en mis piernas, y descansó su barbilla en su mano, mirando, a través de mí, hacia la ventana. «Hey Lucky», y no me respondió. «Vamos, no creo que tú estés en esto también». Ella suspiró y comenzó a tomar libros de su bolsa. Todos los libros estaban atados a sus manos. Me molesté y arranqué la cuerda de un libro. Me pareció que ella no lo notó, y simplemente descartó el libro completamente, dejándolo caer en el piso. Y me incliné levantando su libro, y colocando de nuevo en su pupitre, pero ella no se dio cuenta. «Bien, es así como nos vamos a llevar», le dije sonriendo, tratando de parecer juguetón, pero en realidad estaba tratando de esconder mis nervios. Entonces, desesperado, jalé todos los hilos atados en su mano hasta arrancarlos. Lucky parpadeó, y entonces me miró. «Carajo, Cast, ¿eres como un ninja o qué? He estado sentada aquí como 10 minutos». Le sonreí otra vez, aliviado de que mi amiga me notara. ¿De dónde salieron todos estos hilos?», me dijo, pareciendo notarlos por primera vez. Creí que todos me estaban jodiendo, le dije. Lucky se paró y se fue hasta una esquina y nadie más pareció notarlo. «No estaban aquí hace unos minutos, ¿los ves también?». Con su tono, era claro que ella estaba genuinamente asustada. «No. ¿Acaso tú?». Fui interrumpido por mi maestra azotando la puerta. Todos excepto Lucky y yo murmuraron un buenos días, y aún así, nadie parecía percatarse de nosotros. «Las personas me han estado ignorando todo el día», le dije a Lucky antes de dirigirme a la maestra. ¡Hey! ¡Acá estoy! Lucky hizo algunas cuerdas a un lado, y dejó la clase. La seguí. Oh, sorpresa, nadie lo notó. Por un rato vagamos por corredores, entrando y saliendo de clases, como no daba en gana. Cada vez que desatábamos una cuerda de algún libro o silla de alguien, era como si de repente dejara de importarle a esa persona. Como si no existiera. Le mostré la calle, había más cuerdas que las que había esta mañana. El doble casi, con cuidado, caminamos hasta una calle, haciendo las cuerdas a un lado. No es la gran cosa, lo sé. Pero ¿qué harías tú en esa situación? Como dije, el miedo a lo desconocido algunas veces parece ser la opción más segura. En algunas ocasiones le sugerí que uniéramos a algunas personas. Lucky se negó, recordándome lo aterrorizada que estaba. En el café agarramos un par de sándwiches y bebidas del refrigerador, encontramos una mesa y desatamos todas las cuerdas que iban a las sillas y nos sentamos. Estábamos en silencio, ambos demasiado asustados, ambos distrayéndonos al observar a las personas en el café, completamente ignorantes de las cuerdas. Después de 20 minutos Lucky me habló. «Ahora ella tomará ese sándwich», me dijo, apuntando a una mujer que estaba al fondo en el café. Y así fue, caminó al refrigerador y tomó el sándwich envuelto en plástico a la que estaba atada. «Ella pagará por él y se irá». Y así lo hizo, de acuerdo a la profecía de las cuerdas. «Ese tipo no intenta pagar», observé, mientras veía cómo el tipo tomaba su café y escapaba de la tienda. «Esto es horrible. Vámonos por favor». Afuera no era mucho mejor, todo mundo simplemente seguía las cuerdas, siguiendo sus vidas diarias. Lucky dijo que iría a su casa de dormir, y tratar de despertar de esto. Le dije que estaba bien y la acompañé a su casa. Después de todo, ella solo vivía de 10 minutos de ahí. Cuando llegamos a su calle, Lucky se detuvo abruptamente, con la boca abierta. ¿Ahora qué?, le dije rompiendo el silencio. «Mira». Apuntó hacia afuera de la casa de uno de sus vecinos. Lo vi claramente, y me llevaré este recuerdo hasta la tumba.
Era un pequeño duende oscuro, de quizás medio metro de altura, caminando con sus nudillos al suelo, casi como un mono. Tenía 2 enormes ojos amarillos, del tamaño de casi la mitad de su cara, y no tenía boca, o ninguna otra característica facial. Cargaba consigo un martillo y una bola de estambre, la cual dejaba desenredar detrás de él. Caminaba rápida y quietamente desde la puerta principal de la casa, hasta el buzón de correo. Se detuvo, martilló un clavo a un lado del buzón, y ató el estambre alrededor del mismo. Volteó a ver hacia dónde estábamos y se detuvo. Cuando nos vio, nos miró con asombro y curiosidad. Casi podrías decir que él era el que estaba más asustado. De pronto nos hizo una seña con su pequeña mano. Miré a Lucky, ella no se movía. Cambié la mirada a la criatura, la cual me miraba fijamente. Me acerqué a la criatura. Con temor, reduje poco a poco la distancia entre nosotros. Este no era temor a lo desconocido, era temor a la pequeña criatura, a pesar de que no parecía nada de lo que debiera estar asustado. Cuando estaba a 1 metro de distancia, extendió su mano. Un hola. Lo toqué, y movió su cabeza en aprobación, parpadeando sus enormes ojos amarillos. ¿Así que ustedes están a cargo de las cuerdas? Asiente con la cabeza, llamé a Lucky, pero ella no quiso moverse de donde estaba. ¿Hay más de ustedes? Y asentó otra vez. Quería hacerle más preguntas, acerca de qué era, y de dónde venían, pero parecía que estaba atorado en preguntas de sí o no. ¿Siquiera tenemos voluntad propia? Simplemente me miró fijamente, casi tristemente. De inmediato me sentí enfermo, y no pude soportar ver al pequeño monstruo más. Abracé a Lucky de la mano, quien había escuchado todo, y nos sentamos mientras ella acurrucaba su cabeza en mí. Vamos. Entramos a su casa y le hice una taza de té. Cuando la encontré en la sala, ella había desatado a su perro, y estaba acurrucada con él, llorando. Dejé el té a un lado, y me senté a su lado. Me voy a dormir. Murmuró, de repente y en menos de 1 minuto, se quedó dormida. Dormir empezaba a sonar muy bien, de repente y mis párpados se empezaron a sentir pesados. Me colapsé en la alfombra, y la última cosa que escuché antes de dormirme, fue el pisoteo de varios piececitos en la alfombra, cerca de mí. Al día siguiente, me sentí mucho mejor, como si todo hubiese sido un sueño. La madre de Lucky me despertó, preguntándome qué hacía durmiendo en su casa sin permiso. Al final nos preparó el desayuno. Durante el desayuno, Lucky me preguntó por qué me veía pálido y nervioso. La miré y sonreí, murmurando de algo, sobre que me sentía algo enfermo. Pero la verdad era que, tenía miedo. Muchísimo miedo, porque no podía ver ninguna cuerda. Me preguntaba si mis acciones realmente eran mi voluntad. ...24 de agosto, a las 2 de la tarde. El nuevo departamento luce espacioso, aunque no tanto como la antigua casa. Mi madre nos ha dicho a mi hermanita Elena y a mí, que esta será la última vez, pero de eso no estoy tan seguro. No es la primera vez que nos mudamos, y dudo mucho que sea la última. Su trabajo la obliga constantemente a moverse de ciudad en ciudad. El departamento está en un 9º piso, lo que nos permite tener una vista de casi toda la ciudad. Tal vez este lugar no sea tan mal o al final de cuentas. Después de terminar de subir todas nuestras cosas e instalarnos en nuestras respectivas habitaciones, mi madre nos preparó una deliciosa cena. Hablamos un poco sobre algunos planes a futuro, y nuevamente nos repitió que este sería nuestro hogar de ahora en adelante. También acordamos que mañana nos presentaríamos con los vecinos de enfrente. 25 de agosto, a las 3 de la tarde. La familia de enfrente es demasiado rara, no son muy platicadores, y el ambiente se puso bastante tenso e incómodo. Tienen 2 pequeñas hijas, que parecen estar siguiendo sus pasos. Nos despedimos enseguida de ellos. 25 de agosto, a las 11 de la noche. Acaba de pasar algo bastante extraño. Mientras dormía, mi madre entró de forma repentina a mi habitación, ni siquiera se tomó la molestia de tocar. Se dirigió a las ventanas con una notable cara de preocupación, y estuvo un rato observando la oscuridad de la noche. Era como si estuviera buscando algo. Después se aseguró de que estuvieran bien cerradas, y se quedó un rato ahí, inmóvil, observándome, mientras fingía que no me había despertado, y así como entró, salió de la habitación. 26 de agosto, a las 10 de la mañana. Hace 1 hora desperté.
Cuando me dirigía a la cocina para comer algo, vi a mi madre sentada frente al televisor, con una mirada de preocupación. Las ojeras que se le acumulaban debajo de los ojos, me hicieron pensar que no durmió en toda la noche. En la pantalla, había una mujer quien estaba igual, o mucho peor que mi propia madre. Al parecer, se trataba de un noticiero en donde la conductora hablaba con bastante preocupación. Al notar mi presencia, mi madre apagó el televisor, se levantó rápidamente y se dirigió a la cocina. Nos preparó el desayuno a mi hermana y a mí, tratando de ocultar en todo momento su evidente cansancio y preocupación. Creo que hasta Elena lo notó. 26 de agosto, a las 9 de la noche. Hace varias horas, mi madre salió del departamento de forma súbita, se le notaba más nerviosa y preocupada de lo que se le veía en la mañana. Dijo que necesitaba comprar algunas cosas y que regresaría más tarde, pero no lo ha hecho. Esta situación, sea lo que sea, también me está afectando. Trato de mostrarme calmado, para no asustar a mi hermanita. Le preparé la cena y la llevé a su cama. Al hacerlo me preguntó por nuestra madre. No supe qué decirle. Y le grité que no preguntara, y que se durmiera. 27 de agosto, a las 12 de la mañana. Me siento mal por haberle gritado a Elena. La ansiedad y preocupación no me deja pensar claramente. Ahora estoy sentado en la sala del departamento, volteando constantemente hacia la puerta, esperando a que mi madre la atraviese. Sin embargo, no hay señal de ella. Quise marcarle a la policía, para reportar la situación, pero el teléfono, parece no servir. Estoy considerando muy seriamente, despertar a los vecinos de enfrente, para que me dejen usar su teléfono. 27 de agosto, a las 3 de la mañana. He estado escuchando gritos, provenientes de alguna parte del edificio. Son gritos desgarradores y llenos de miedo. No sé qué está pasando, pero siento que en cualquier momento explotaré de la angustia, desesperación e impotencia, que ahora mismo estoy sintiendo. Prendí la televisión, tratando de ahogar tan aterradores sonidos. El canal era el mismo que mi madre estaba viendo. El canal de noticias conducido por la misma mujer, quien se veía mucho peor que la última vez. Al parecer, y según lo poco que entendí, hace 2 días la luna desapareció. Así tal cual, como lo estoy escribiendo, es como lo dijo la conductora del programa. La luna ha desaparecido. Científicos y astrónomos de varias partes del mundo se encontraban consternados ante tan extraño fenómeno. Incluso, varios gobiernos apuntaron sus mejores telescopios y equipos hacia la enorme bóveda celeste, tratando de encontrar la luna, o al menos, algún indicio que indicara que le había pasado. Todo aquello, según la misma conductora, había provocado una histeria colectiva, derivada de la extraña desaparición de nuestro satélite y de todas las consecuencias que aquello traería. En las noticias, no paraban de decir que mantengamos las puertas y ventanas bien cerradas. De igual forma han dicho que debemos estar abrigados, pues en las próximas horas, habría un drástico descenso en las temperaturas, y por si esto fuera poco, recomiendan apagar cualquier fuente de luz que pueda llamar la atención desde las calles. Mi hermana se ha despertado, y nuevamente ha preguntado por nuestra madre. Hay algo que me resulta extraño en ella, algo que hasta hace algunas horas no estaba ahí. Es como si su voz perdiera todo rastro de lo que alguna vez fue, o tal vez solo estoy alucinando. La mandé a dormir nuevamente. Tal vez deba contarle sobre la situación. Aunque no sé qué caso tendría, dudo mucho que entienda la gravedad del asunto. 27 de agosto, a las 4 de la mañana. Los gritos no han cesado, e incluso parece que se han multiplicado. He cerrado la puerta con seguro, y le puse uno de los sillones para que nadie tratara de ingresar. En momentos así es imposible predecir todo lo que puede pasar. Debo mantener a Elena segura aquí adentro, hasta que todo esto pase, o al menos, hasta que aparezca mi madre. He estado asomándome por la ventana, para tratar de averiguar lo que está pasando. Esto ya no se debe a la simple desaparición de la luna. Hay algo más allí, pero no logro distinguir qué es. Al parecer, gran parte de la ciudad hizo caso y apagaron sus luces, por lo que toda la redonda está en completa oscuridad. Falta 1 o 2 horas para que amanezca. Me enfocaré en estar atento a la puerta por si mi madre aparece y necesita entrar. No escribiré más, hasta que pase algo lo suficientemente relevante. 27 de agosto, a las 4:28 de la mañana. Escuché gritos del otro lado de la puerta. No sé si sean los vecinos de enfrente, y francamente no quiero averiguarlo. Encendí la televisión. El mismo canal estaba al aire, con la misma conductora quien se veía mucho peor, con un rostro pálido y demacrado.
Según lo que sabía, varias ciudades alrededor del mundo habían experimentado la misma histeria colectiva, además el descenso en la temperatura había sucedido mucho más rápido de lo que se había pronosticado. Los científicos seguían sin encontrar la luna. 27 de agosto, a las 4:42 de la mañana. Alguien se arrojó del edificio. Mientras observaba la oscuridad de la noche, sentado en el sillón del departamento, había algo cayendo a gran velocidad, para después escuchar cómo se impactaba contra el suelo. Me asomé pidiendo que aquello fuera algún objeto, o cosa. Pero en lugar de eso, vi los restos de alguien regados por todas partes. Se me revolvió el estómago y fui a vomitar al baño. No sé cuánto tiempo voy a aguantar sin volverme loco. 27 de agosto, a las 5:30 de la mañana. Está a punto de amanecer. Veo los primeros rayos de sol, atravesando el cielo, y pintándolo de naranja, hasta cierto punto. Me da más tranquilidad, lo que me hace sentir más cansado. No dormí la noche anterior, y la preocupación me está matando. Mi madre sigue sin regresar, y temo que algo malo le haya pasado. Elena se levantó preguntando nuevamente por mamá, la ignoré por completo. Acabo de notar que su piel está comenzando a adquirir un tono pálido, o al menos eso parece. Estuvo recorriendo y observando la habitación, como si buscara algo, después se dirigió a la ventana, y observó un rato el cielo. ¿Sabrá lo que está pasando? Lo dudo, y tampoco me interesa saberlo, iré a mi habitación a acostarme un rato. 27 de agosto. Hora desconocida. El silencio me ha despertado, suena irónico, pero la ausencia de gritos es peor que los gritos en sí mismos. No sé qué hora es, el reloj de la pared de mi habitación se ha parado, posiblemente se le acabó la pila. Afuera el cielo sigue pintado de naranja, aunque no es el mismo naranja de la mañana, es un naranja distinto, más propio de la tarde. Siento frío, mucho frío. Al observar bien, noté que la ventana de mi cuarto estaba ligeramente abierta. Posiblemente olvidé cerrarla, o al menos eso creí. La puerta del departamento también está abierta, corrí y la cerré inmediatamente. Para horror mío, cada ventana estaba abierta. Llamé a mi hermana por su nombre, pero no respondió. La buscaré en cada rincón del departamento, debe estar escondida. No está en ninguna parte. He buscado en cada lugar posible, pero no hay rastro de ella. Me da miedo pensar que salió del departamento, lo que explicaría la puerta abierta, tal vez debí contarle, tal vez debí advertirle que no saliera del lugar. Me estoy empezando a sentir mal, quiero salir a buscarla, quiero ir por ella. Tal vez está con los vecinos de enfrente, no lo sé, no quiero salir, tengo miedo y frío. Tal vez, saltó por la ventana. Sí. Tal vez, eso debe ser. Quiero asomarme por las ventanas, y ver si su pequeño cuerpo está sobre el asfalto. Pero de ser así, no sé qué haría, no podría vivir con la culpa. El sol se ha ocultado. Nuevamente es de noche, y afuera solo veo un cielo completamente oscuro, sin estrellas, ni luna. Prendo la televisión, con la esperanza de saber qué está pasando. La conductora está quieta, viendo fijamente la pantalla. Su piel se le pega a los huesos, y sus ojos están inyectados en sangre. De repente, empieza a azotar su cabeza sobre su escritorio, haciéndose una herida que se abre, a medida que su cabeza golpea la madera. No parece reflejar emoción alguna, ni dolor, ni miedo. La sangre brota de borbotones, por todos lados. La conductora, yace sentada sobre su escritorio, muerta, y con la cabeza abierta. Nadie en el estudio parece inmutarse ante lo sucedido, y las siguen grabando. Dios, ¿qué demonios está pasando? Ahora mismo, estoy viendo a mi madre, sentada frente al televisor. Hace un par de horas, se fue la señal, así que solo hay estática. En algún punto de la noche, ella regresó, lo peor de todo es que se ve como la conductora del programa, pálida, demacrada, y sin expresión alguna, solo está ahí sentada. Todo su cuerpo está lleno de sangre, pero parece no inmutarse ante las heridas, que tiene por todas partes. Quiero despertar de esta pesadilla, esta horrible y fría pesadilla, la luna no está, la luna ha desaparecido. Mi madre sigue sentada, inmóvil, frente al televisor. Aproveché para cruzar la puerta principal, y tocar la puerta de los vecinos. Estaba abierta.
Dentro hay un caos total, sillas, mesas, cuadros, vidrios rotos, por todos lados. Busqué a Elena por todo el lugar, pero solo me encontré con los cadáveres de los dos vecinos, en sus camas. Ellos, al igual que mi madre y la conductora, están completamente pálidos, y con la piel pegada a los huesos, sin expresión alguna. Tampoco hay rastro alguno de sus dos hijas. No están por ningún lado. ¿Será que ellas también saltaron? ¿También habrán escapado? Regrese al departamento. Me duele la cabeza, siento que me estoy volviendo loco. ¿Tendré la misma apariencia que mi madre? No lo sé, no quiero mirarme en un espejo, y encontrarme con esa horrible imagen. No sé cuánto tiempo ha pasado, días, meses, o tal vez solo segundos. Mi madre sigue sentada. Escribir en este diario, me mantiene cuerdo, incluso cuando haya perdido la noción del tiempo. El frío sigue aumentando, y no parece disminuir. Mi madre también ha saltado del edificio. Simplemente se levantó, caminó hacia una de las ventanas, y sin mostrar emoción alguna, se arrojó al vacío. Escuché cómo sus huesos tronaron al impactarse. No hice nada para detenerla. Tal vez, yo deba hacer lo mismo, tal vez así todo terminaría. Estoy escribiendo, lo que posiblemente, será mi última entrada. Justo al borde de la ventana, después voy a saltar. Los gritos pararon hace horas, de hecho todo sonido ha parado. Afuera solo escucho la gélida brisa, susurrando mi nombre, y pidiendo que salte. Lo haré. No tengo duda. Pero antes de hacerlo, miro una vez más el cielo, y ahí está. Enorme, brillante y redonda. Blanca como la primera nevada de invierno, la luna está ahí frente a mis ojos. Puedo verla, puedo sentirla, y me reí. Me reí como nunca lo había hecho. Me reí hasta que vi que la luna podía parpadear. Me reí hasta que me di cuenta de que eso no era la luna. Era un ojo. Hasta aquí llegó mi paciencia. La verdad me costó un chingo de tiempo hacer este video. Cuando empiezo a llegar a los 40 minutos de edición, me dan ganas de abandonar esto y salir a jugar videojuegos. Ya que escoger cada imagen, cada música de fondo, volver a escuchar la misma creepypasta decenas de veces para hacer que la narración quede lo más perfectamente posible, me deja bastante agotado y irritado. Estas historias que les traje hoy, las había escuchado hace tiempo, y siempre he querido recopilar las que son mis favoritas. Lo único malo es que estas creepypastas no traen la versión escrita, y tengo que transcribir lo que se está narrando en el vídeo. Y eso es una tortura para mí, ya que soy adicto a la dopamina. Le agradezco a este usuario por ser el suscriptor más fiel de mi canal, ya que gracias a él es quien me motiva a seguir subiendo estas historias terroríficas. Te prometo que en la siguiente recopilación de creepypastas, subiré la mayoría de las creepypastas que me has recomendado, como muestra de mi gratitud. Al fin me desahogo. Le agradezco a todos ustedes por ver mis vídeos, y que se la pasen chido este día. Adiós, y cuídense con la diabetes.